Hola, saludos, qué gusto poder acompañarles nuevamente en este podcast. Gracias por estar con nosotros. Hoy tengo invitada de lujo, tema de lujo. Yo sé que es un tema que nos va a ayudar porque todos de una u otra forma lo hemos vivido. Y hoy vamos a hablar sobre el tema del duelo. En la vida hay diferentes pérdidas, diferentes duelos que enfrentamos, donde muchas veces, si no contamos con las herramientas necesarias, podríamos quedarnos estancados y ver nuestros sueños frustrarse. Hoy vamos a hablar de este importante tema con una amiga, con una hermana del alma, con una mujer que admiro muchísimo, que no solamente ha enfrentado la pérdida, sino que ha logrado también superarlas y hoy por hoy es una mujer que está haciendo de mucho impacto, de mucha bendición para muchas personas. Ella es mi buena amiga Erika Zúñiga. Ella es una hija de Dios, es empresaria y es una coach que hoy por hoy también está ayudando a muchas personas. Así que, querida amiga, qué gusto tenerte en este podcast. Qué bueno ya estar compartiendo contigo en tu podcast y poder compartir con otras personas todos los temas que has estado llevando a cabo. Y bueno, hoy me siento muy contenta, muy feliz de estar acá y de poder compartir un poquito el testimonio. Y como vos lo decís, celebrar de que sí se puede superar el duelo, de que podemos dejar el pasado doloroso, verlo como una lección, un aprendizaje y ayudar a otras personas que están sufriendo esto. Y estamos hablando de no solo un tema de pérdida de una persona, porque hay muchos tipos de duelo, pero todo se pasa un proceso específico y hay que aprender cuáles son esas etapas de ese proceso, cómo vivirlas para poder superarlas. Correcto, ese es el tema que hoy nos tiene por acá, porque como bien lo mencionábamos, en la vida enfrentamos duelo, qué sé yo, que una persona pierda un trabajo, pierda alguna parte de su cuerpo, pierda la salud, pierda un ser querido, una mascota. Hay diferentes duelos, diferentes pérdidas, pero más allá de la pérdida es lo que nos viene a enseñar. En tu caso, Erika, has pasado diferentes procesos también. Contanos un poco de ese testimonio que yo sé que tiene mucho potencial y mucho material y que te ha hecho cada vez una mujer más resiliente. Yo creo que en la vida no existen pérdidas, existen aprendizajes, porque muchas veces vemos el cierre de una puerta, el cierre de una oportunidad, la pérdida de una pareja, la lejanía entre una persona, entre una familia, y lo vemos como algo negativo, como una pérdida como tal, pero todo, como vos decís, nos deja una enseñanza y lo que hay que hacer es qué nos está enseñando este proceso, a dónde me quiere llevar el Señor a través de esto que estoy enfrentando y cómo yo puedo hacer para superarlo. Entonces, hubieron muchos pasos, muchas cosas en las que yo pude aprender de este proceso y creo que eso es lo más importante, qué aprendizaje te dejó y cómo puedes a través de este aprendizaje ayudar a otras personas para que logren superar una pérdida, el cierre de una oportunidad laboral, el cierre de una empresa, porque mira, en este momento hay muchas personas que están dejando de lado sus sueños y no solo eso, que sienten el dolor y siguen viendo el pasado, siguen viendo esa puerta cerrada como algo doloroso en lugar de verlo como una oportunidad o como algo en lo que yo pueda desarrollarme, ¿verdad? Entonces es parte de todo. Así es. En tu caso, Erika, ¿cómo has logrado a través de los diferentes procesos de tu vida extraer esas lecciones de aprendizaje, verdad? Porque no siempre es fácil. Cuando uno está pasando un tema de dolor, de pérdida en las diferentes áreas, también ahora que te oía, que te escuchaba, pensaba en cuántas personas como resultado de la pandemia perdieron inclusive sus negocios, ¿verdad? El esfuerzo de ver el fruto del trabajo de años, de la noche a la mañana viene alguna situación fuera de nuestro control y lo cambia. En tu caso específico, ¿cuál ha sido esas estrategias que te han ayudado a salir adelante? Yo creo que la primera estrategia, y esto es un consejo que le doy a todas las personas que nos ven, yo no hubiera salido de esto si no me hubiera aferrado a Dios y a entender que Él tenía un plan para mí, que tal vez no lo estaba viendo en ese momento, pero que tenía que creer y confiar en Él. Entonces, esa parte de aferrarme a Él y decirme, bueno, Erika, acabas de perder un ser querido, acabas de perder al que fue tu compañero de vida por 16 años y es doloroso y no sabes cómo arrancar, pero voy a confiar y a creer en que por alguna razón Dios, que es soberano, decidió llevarlo y algo nuevo viene para mí. Y ahí fue donde yo empecé a
¿cómo me aferré a Dios? Bueno, empecé a orar muchísimo, empecé a alabarlo mucho en el proceso de dolor. Trataba de alabarlo y decirle, bueno, Dios, gracias por este día que me permites a mí abrir la vista, los ojos. Y llegó algo a mi vida que se llama gratitud en medio de las dificultades. Porque ahí fue donde yo dije, bueno, esta persona falleció, pero yo estoy viva. Y yo no quiero pasar mi vida con el dolor de lo que ya no es. Yo quiero enfrentar esto y decir, ok, esto me va a doler, pero voy a dar gracias a Dios por esto. Y empecé a abrazar ese proceso, a decir, bueno, muy bien, ahora estoy sola. ¿Qué quieres de mí ahora que estoy sola? Y lo único que yo recuerdo es, ya no tienes de quién depender más que de mí. Así que o me abrazas tu proceso y te aferras a mí, o vas a sufrir muchísimo en todo este caminar. Así que eso fue lo que hice. La primera estrategia fue aferrarme a Él, aferrarme a Dios, creerle y tener una esperanza en que algo nuevo iba a venir. No sabía qué, no sabía cómo, pero entonces algo que me ayudó muchísimo también fue compartir ese proceso. Muchas personas se encierran en el dolor, no quieren hablar con nadie, y yo entendí que para poder superar esto yo tenía que contar mi experiencia, porque donde yo la contaba se me iba haciendo menos dolorosa. Entonces, por ejemplo, con la primera persona que yo compartí todo tal cual pasó ese día, 16 de enero, cuando yo salí en la bicicleta, cómo cayó. Y bueno, vos fuiste una de las primeras que llegaste ahí, porque curiosamente el día que Maynard fallece, ese día yo llamé a todas mis amigas y nadie me contestó, y la única que me contestó fuiste vos. Y rápido llegaste a la escena. Entonces, en ese momento, a la primera persona que después le empecé a contar cómo había pasado todo, yo sentía un dolor en mi corazón horrible. Pero esta persona me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Entre más cuentes lo que sucedió, menos doloroso se va a hacer cada día, porque lo vas a ver como algo ya habitual. Entonces yo empezaba a contar mi historia con personas, y de veras, las primeras veces que las conté dolía mucho, pero después se fue minimizando. Y por supuesto hubo todo un proceso posterior. Así es, cuando algo acontece de esta forma, y como fue en tu caso específico, que fue algo muy repentino, algo que no se esperaba, ¿verdad? Yo creo que cuando hay quizás un proceso de enfermedad, puede haber una cierta preparación que te indica que algo así va a pasar, pero hay situaciones que vienen de repente, en unas áreas, en otras, como un despido inclusive, un divorcio, el fallecimiento repentino de un ser querido, que yo me imagino que en el momento uno siente como que literalmente el mundo se te paraliza, viene el temor, el temor de ahora qué va a pasar, y quizás en este momento puede haber alguien que nos ve o nos escucha que está pasando específicamente por ese momento donde le cayó como un baldazo de agua fría, donde pierde el sentido de la vida, donde todo se paraliza, y quizás está esa pregunta, ¿ahora qué hago? Me imagino que vos la tuviste. ¿Y qué le podrías decir a las personas que hoy están en ese momento específico? Bueno, lo que creo que Dios me dice que te diga en este momento es que tienes que tener esperanza, tienes que tener fe. O sea, si Dios permitió esto, es porque cree en vos, en que puedes salir adelante de una situación así. Entonces no tienes que tener temor, no tienes que tener dudas, sino más bien, como decía, tienes que abrazar ese proceso. Y abrazarlo implica abrazarlo. O sea, yo sé que se oye difícil, yo sé que se oye muy duro, pero si no lo abrazas, te vas a ir como en un hoyo muy profundo. Y ese día justamente, sí, yo puedo decir que en segundos a mí, yo veía eso y yo decía, no puede ser. Pasó la vida en segundos. Pero creo que tal vez el hecho de tener una relación muy cercana con Dios me permite a mí, de verdad, después de los días, verlo desde otra perspectiva. Desde el hecho de, ¿ahora qué hago? Yo lo buscaba a él y él me decía, tranquila, estoy en control y te voy a ayudar. Claro, no imaginaba todo lo que iba a venir posterior,
Porque si solo fuese el dolor de una pérdida, uno dice, wow, Dios, ¿cómo supero este dolor? Pero después venía una serie de procesos legales, procesos en la empresa, procesos con las personas. Entonces sí fue mucho. Y por eso es que yo aconsejo a todas las personas que están atravesando un proceso de pérdida, un proceso de duelo, no lo pueden hacer solos. O sea, incluso yo te puedo decir, aférrate a Dios, pero no puedes solo eso. ¿Por qué? Porque hay una serie de factores, incluso físicos, que van a afectarte. Yo me alineé con personas muy profesionales en el campo de cómo poder ayudarme a superar ese duelo, porque yo quería que fuera pronto. Yo no quería, al ver yo la vida tan rápido irse, yo dije, yo no puedo permitirme que a mí la vida se me vaya llorando en dolor. Yo tengo que buscar la forma de cómo salir adelante de esto. Y hay personas que podrían juzgar o criticar esto. ¿Por qué? Porque el dolor se ve como entre más usted dure con el dolor, más amaba a una persona o mejor estaba, pero no es así. Entonces yo me alineé con la persona con Merce Simón, que la has tenido acá, a nivel nutricional, o sea, qué alimentos yo podía consumir, que ese cambio hormonal que yo estaba teniendo en ese momento me ayudaran a poder afrontar mejor y a tener salud. Posterior a eso yo no quería comer, entonces ella me reforzó y me dijo, acuérdese que su cuerpo no es suyo, que es templo del Espíritu Santo. Y ahí yo conecté y dije, sí, yo tengo que cuidar mi cuerpo. Luego vino Elcita, que también ha estado acá, que ha sido una gran ayuda para mí. Ella me ayudó en temas emocionales, cómo gestionar las emociones, y me llevó por todas las etapas del duelo, Claro. ¿verdad? Y de ahí el tema espiritual, que no se podía dejar de lado. Eso que decís de las etapas del duelo, el duelo tiene 5 etapas y cada etapa se vive diferente. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Llegaste en algún momento inclusive hasta enojarte con Dios, que es algo de lo que comúnmente pasa en un duelo, en una pérdida, y pienso que es normal? Claro. En ese aspecto fue muy curioso, porque cuando yo entendí las etapas del duelo, yo decía, yo no quiero pasar por esa etapa de enojarme con Dios. Pero sí me enojé con el que fue mi esposo. La etapa del enojo no fue hacia Dios, fue con el que fue mi esposo, por una serie de cosas que pasaron posterior, pero con Dios, vieras que qué curioso, porque yo nunca sentí, ¿por qué Dios me está pasando esto a mí? Sino más bien siempre fue hacia Dios, por favor, ayúdame a enfrentar esto. Entonces yo entendía que si yo me enojaba, Él no me iba a ayudar a enfrentarlo. Entonces, mejor me quedaba de amiga con Él para poder salir adelante. Pero sí, hubieron muchas etapas, por ejemplo, la etapa de negación, el decir, yo quiero seguir casada toda la vida con esta persona, y no me quería quitar los anillos, porque yo decía, ¿y por qué me los tengo que quitar? Eso era una etapa de negación, como que ¿por qué? Porque ya se terminó, porque Dios dijo, esta temporada de tu vida la acabé yo de esta manera. Entonces, fueron transiciones en cada uno, y a mí me alegró muchísimo después de un año más o menos. Yo empecé en el proceso de la etapa del duelo después de febrero. En febrero empecé, pero ya con ayuda, empecé en marzo. Y después de más o menos 6 meses, 7 meses que mi psicóloga y mi terapeuta me dijeran, te doy de alta. O sea, fue muy pronto, para muchas personas fue muy pronto, pero Dios lo quería así también. Él no me quería ver ahí metida. Entonces fueron muchas cosas que pasaron en las que me permití ayudar a otros en el proceso, escribir mucho de lo que yo estaba sintiendo. Escribir fue un gran aliciente, una gran terapia. Yo escribía todos los días qué me estaba pasando, qué me estaba sintiendo. Es tratar de escuchar la voz de Dios, que es lo que me estaba diciendo. Por ejemplo, había momentos donde Él me decía, es hora de quitar todo, es hora de remover la ropa, es hora de, eso no lo quiero más para ti. Entonces fue muy bonito. La verdad es que yo no puedo decir que se disfruta, pero fue muy bonito ver cómo se evolucionó en el proceso. Sin duda alguna, la parte espiritual, que yo siempre te he admirado por muchas cosas, y una de ellas es ese amor que tenés por Dios, que sin duda alguna en este proceso específico del duelo fue una herramienta poderosa que te ayudó a salir, gracias a Dios, en corto tiempo, ¿verdad? Porque hay personas que sí se quedan ancladas
ahí en el proceso y gracias a Dios vos lograste superar y Dios te ayudó. ¿Qué recomendaciones le darías a aquellas personas que se han quedado estancadas precisamente y que necesitan inclusive hasta empezar de nuevo en otras áreas, a darse nuevas oportunidades y decir como vos lo dijiste, ok, mi vida sigue, yo estoy aquí, no me puedo ir con esta persona o con esa situación o alguien que quizás perdió su trabajo, perdió su salud o alguna parte de su cuerpo, la vida sigue. Claro, y ahí entra una etapa muy bonita porque justamente cuando hablamos de, bueno, hay una pérdida, pero la vida sigue, ¿verdad? Hay todo un tema cultural, un tema de la sociedad, de que te pone un estigma de perdió a su esposo y debe pasar quién sabe cuánto tiempo para que pueda rehacer su vida, para que pueda hacer, para que pueda sonreír. Y yo me pregunto, ¿qué falta de conocimiento incluso en lo que Dios dice con respecto a sus decisiones? Porque cuando Dios da una decisión como esta y decide llevarse a una persona, decide llevársela porque Él ya cumplió con un propósito, pero vos todavía seguís y tenés que cumplir tu propósito hasta que Dios diga, hasta aquí. Entonces, creo que la mayoría de las personas que se estancan por 3 razones. La primera, porque es un proceso doloroso, pero no entienden todas las etapas que van a vivir y tratan de enfrentar eso en soledad. Y cuando hablan de eso, lo hablan con familiares que no son expertos en el tema. Entonces, muchas veces no se invierte en el proceso terapéutico con una psicóloga, con una persona. Yo creo que como somos seres tripartitos, tenemos que trabajar las 3 áreas. El área espiritual, que ahí es donde te digo, me aferré a Dios, busqué ayuda espiritual. El área emocional, que definitivamente tiene que haber una psicóloga ahí, enfrentando con vos esto. Y el área física, claro. Hacer ejercicio, estás con vida, tenés que salir. Y hubo algo que yo hice que para muchos podrá ser, wow, ¿cómo lo logra? Pero yo dije, ok, a los 2 meses de haber fallecido él, yo tomé mi bicicleta de nuevo. Al mes y medio tomé mi bicicleta de nuevo. Yo dije, esto es algo que amo, no me voy a privar de esto porque pasó todo en bicicleta. A los 2 meses fui al lugar donde todo pasó. Yo dije, yo no voy a ser esclava de esto. Me fui, me paré, oré y dije, ok, aquí pasó, pero empiezo una nueva vida. Y eso muchas veces se ve como algo, algunos lo ven como algo positivo, otros lo ven, yo no podría. Y yo les digo, no, yo no podría tampoco. Eso fue las fuerzas que me dio Dios. Pero lo más interesante de todo esto es cómo Dios logra transformar una ceniza en algo hermoso. Porque después que todo pasó, después de que a mí me dan el alta, por decir así, en este proceso de duelo, Dios me dice, yo necesito que tú entiendas que puedo cambiar ese lamento en baile, en alegría. Y de verdad, yo abrí abrí mi mente a que Dios podía hacer de esto que fue muy triste a algo que sea muy positivo y me doy la oportunidad de empezar de nuevo. Empezar de nuevo que ya empecé de nuevo. Entonces estoy muy feliz por eso, pero son cosas que te digo, muchas personas a lo externo podrían juzgar o criticar. Entonces yo creo que también una herramienta que podrían utilizar es el hecho de alíñese a personas que sean personas vitaminas, que te ayuden, que te impulsen. Y no solo eso, estás con tu terapeuta y todo lo demás, pero trata de no escuchar todo lo externo, escucha más lo interno y escucha más a Dios, porque Él es el que tiene la última palabra de todo. Completamente. Ahora, cuando hablamos del tema, por ejemplo, de la muerte, es un tema tabú, es un tema que para muchas personas representa, ¿verdad? Algo muy fatalista. Yo he hablado, por ejemplo, con amigas que me dicen, yo no sé qué voy a hacer el día que mi mamá se muera, ¿verdad? ¿Te cambió una visión con respecto a este tema? ¿Qué recomendaciones podrías darnos a todos? Que hay algo y es que todos de una u otra forma vamos a pasar por pérdidas, queramos o no.
qué sé yo, que a un padre se le muera un hijo, que no es algo que se quiera ni que aquí es común, la pérdida de un cónyuge, la pérdida de un padre, de una madre, de un amigo, esto es lo normal de la vida y no podemos meternos en una burbuja y decir a mí nunca me va a pasar. Claro. Como lo decías ahora, entre más uno hable del tema, más lo va asimilando. ¿Qué recomendaciones nos darías para, por así decirlo, prepararnos en cierta forma para que cuando este momento llegue podamos tener por lo menos ciertas herramientas? Yo creo que lo más importante que debemos entender es que somos de la muerte. O sea, en realidad no somos de la vida, somos de la muerte en el sentido de que todos vamos a morir. Y tenemos que ver eso como un tema muy transparente, no como un tema, como vos lo decís, tabú, no lo hablo y no lo acepto. Lo que tenemos que entender es qué va a pasar después de la muerte. Y ahí es donde yo me siento muy feliz y muy agradecida porque sé que mi vida empieza el día que yo muero, ¿verdad? O sea, no es a la inversa, no es que yo voy a morir y voy a quedar ahí, no, mi vida eterna va a empezar a partir de eso. Y empecé a ver la muerte diferente, empecé a ver la muerte como una amiga, como algo que va a llegar y yo desearía tener mucha vida para disfrutar, pero no me corresponde a mí decidir cuál va a ser el último día de mi vida, le corresponde a Dios. Entonces, mientras yo viva, yo tengo que hacer que mi vida cuente. Yo no puedo desperdiciar el tiempo. Y eso fue lo que yo me propuse, porque al ver que en menos de 20 minutos todo cambió, yo dije, no puedo permitirme que pase un solo día sin que mi vida tenga un significado, tenga un propósito, tenga algo en lo que yo pueda ayudar a las personas a aportar valor, y por eso paso corriendo de aquí para allá, sin que esto también implique una generación de estrés adicional. Pero yo creo que a nosotros nos va a cambiar la perspectiva de lo que es la muerte el día en que entendamos que nuestra vida empieza el día que muramos. Y para eso se trabaja. Yo tengo que saber a dónde voy. Y si yo les preguntara hoy, bueno, ¿y qué va a pasar el día que vos muras? ¿A dónde te vas a ir? Porque si tenemos clara esa respuesta, lo demás pierde sentido. Para mí, el morir es ganancia. Punto. Claro, no todo el mundo lo ve así. Claro. Pero lo pueden ver así, ¿verdad? Porque si ya tienes claridad de cuál va a ser tu eternidad, entonces, relajado. Correcto. Si muero, si vivo, maravilloso, vivo para Cristo. Y si muero para Cristo. Entonces, súper bien. Definitivamente la parte espiritual de nuestra relación con Jesús es lo que marca la diferencia en este y muchos temas más. Otro tema que es bien importante cuando hablamos de alguna pérdida es el temor a estar solos. Exacto. ¿Verdad? Cuando uno pierde algo que le generaba confianza, seguridad, llámese nuevamente trabajo, casa, estabilidad económica, lo que sea, o una persona, ese temor a estar solo, ¿vos lo pasaste? Sí. ¿Cómo le hiciste? Sí, lo pasé muchísimo. Y recuerdo, yo tengo un cuarto de oración muy atípico porque es así como en una tina que yo me metía y yo decía, Dios, ¿y ahora qué hago? ¿Y qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si caigo en el hospital? ¿Quién me va a llevar? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién todo esto? Y eso pasaron pensamientos muchísimos así. Y mientras yo estaba orando en ese lugar especial, Él siempre me decía, es que usted no depende de nadie más. Usted tiene que depender de mí. Que si yo cuido a los pajaritos que están en el cielo y les doy de comer, a usted no le va a faltar nada. Pero yo me había aferrado tanto a esta persona que yo decía, no podía decir sin él no vivo, pero yo me había aferrado, o sea, yo me sentía segura. Y hay algo que tiene Dios, que yo debo decírselos, es la verdad. Cuando nos sentimos seguros con alguien que no sea Él, Él nos roba esa seguridad, Él nos hace así, ahora sí, necesito que dependas de mí. Y ahí fue donde aprendí a depender de Él, al 100%, porque estaba sola. Y no me imaginaba que yo iba a volver a estar con alguien realmente. Yo no lo veía así. Hasta que un día dije, ¿y por qué no?
¿qué pasaría si se me da la oportunidad? Porque yo tenía mucho amor por dentro todavía. Es que cuando Dios te llena de amor, tienes mucho amor para dar. Pero no lo vi como algo que era una necesidad, sino que yo dije, de ahí, ahora estoy sola, entonces vamos a empezar sola. Y de repente llegó un momento en el que disfruté mi cama sola. Ay, qué rico, me puedo esplanar en la cama, qué bien. Nadie me molesta, nadie nada. Y fue bonito también esa etapa. Y bueno, Dios hace nuevas todas las cosas y hoy yo me gozo montones por vos porque te quiero muchísimo. Para mí vos sos una hermana y me gozo mucho de verte feliz. Tu felicidad, mi felicidad, de corazón te lo digo. Y yo me gozo en el Señor de ver cómo Dios ha venido restaurando tu corazón en medio de todo este proceso. Y cuando vienen mujeres acá en sesiones, muchas me han hablado de vos y muchas las he mandado para que te sigan y te escuchen porque esa energía que vos tenés, eso que se llama Espíritu Santo sin duda alguna y ese positivismo y ese ejemplo de que sí se puede salir adelante en medio del dolor, en medio de las cenizas. Y es hermoso también ver que tu historia continúa y vienen muchas más cosas y cómo Dios viene a abrir un nuevo capítulo en tu vida, un capítulo que te honra, que te ama, que te da tu lugar, un capítulo que viene y me encanta cómo esto Dios lo ha ido entrelazando, donde Él es el centro y donde Él está presente. Ha sido hermoso. Y donde sé que es un anhelo de tu corazón que has tenido por muchos años de que eso sea así. Así que contanos, porque yo me sé... Ha sido muy bueno. Vamos a tener que hacer otro podcast acompañada a nosotras dos, pero darnos un... Ha sido muy bonito este proceso porque verdaderamente cuando tenía 16 años, yo recuerdo que en la iglesia a la que yo iba, nos decían en el grupo de jóvenes, usted tiene que pedirle a Dios exactamente cómo es que a usted le gustaría a esa persona. Y yo hice la carta y fue gigantesca esa carta. Pero después, por una serie de razones y circunstancias, enfermedades, vacíos y demás, yo dije, eso no se va a cumplir en la vida nunca. Pero Dios es demasiado bueno, porque Él sí escucha. Yo puedo dar fe que Dios escucha. Dios escucha los más profundos anhelos y Él sabe el tiempo correcto para hacerlo. Y a mí me premió como un hombre maravilloso, amante de Dios, obediente. Es que casi como que yo lo pedí así, igualito me lo mandó. Exacto, pero lo más bonito es que compartimos el mismo propósito de vida. Porque cuando hay una persona que anda por este lado y otra por este lado, y tal vez esta persona uno le intenta jalar y no, es como más cansado, pero cuando hay una persona que ama a Dios sobre todas las cosas y que quiere servir a Dios en todo lo que hace y honrarlo, ahí es donde usted dice, wow, podía haber llegado antes. No sé, vieras que no sé. Creo que llegó en el momento perfecto en el que ya yo tenía la madurez correcta para poder asimilar que Dios sí me había escuchado y tenía la persona específica para mí. Y por eso hoy soy feliz, porque tengo una nueva oportunidad de amar, de honrar, de respetar, de poder desarrollarme como una mujer y esposa virtuosa, que tal vez en mi anterior matrimonio no lo hice de la mejor manera, pero Dios es un Dios de segundas, terceras, cuartas oportunidades. Y si estás en un proceso así, y si las personas te han juzgado, y si crees que no puedes volver a amar, Dios nos hizo para amar, porque Él es un Dios de amor. Entonces, nada más guíate con la voluntad de Él, aférrate a Él, abraza tu proceso, ayúdate con personas que sean especialistas, nútrete bien, ejercítate, alábalo y verás cómo Dios cumple. Así es. Promesas. Y ahora que vos decís del tiempo correcto, qué importante, porque por eso es necesario buscar la sanidad del corazón. Correcto. ¿Verdad? Porque no fue antes porque tu corazón todavía no estaba listo. Entonces, qué importante es a todas las personas que hoy nos acompañan en medio de los duelos y de las pérdidas que ustedes han tenido, también que busquen la sanidad del corazón, no solamente para que se sientan bien y mejor, sino para que puedan estar listos para las oportunidades que Dios nos da. Y yo creo que eso es tan importante, no aferrarnos a una única puerta, a una única cuerda, porque Dios hace nuevas todas las cosas, pero el estar uno sano le permite gozar y disfrutar de todo eso. Creo que eso es lo más importante, cuando estás sana espiritualmente, emocionalmente y físicamente,
puedes disfrutar en plenitud los regalos que Dios te da. Y para esto, lo más importante es aprender a soltar para poder recibir. A mí me costó mucho soltar, sí. Me costaron meses de mucho llanto, llegar y decir, te dejo en libertad. Le creo al Señor y no puedo seguir aferrada al pasado, que es lo que más daña a una persona, aferrarse a algo que ya no fue. Y ese día que yo solté, primero sentí que se soltó la carga, por supuesto, pero no sabía que con el hecho de soltar yo iba a recibir más de lo que yo algún día hubiese podido pensar o percibir. Y es bíblico, porque Dios dice que Él puede hacer más de lo que imaginamos o soñamos. Entonces, creo que esto es fundamental. Qué lindo, qué lindo. ¿Qué mensaje le darías a todas aquellas personas, Erika, que hoy están viendo y dicen, sí, qué bonito, pero ay, si usted supiera lo que yo estoy pasando? Inclusive hay gente que hasta guarda objetos, fotografías, recuerdos, siguen aferrándose a eso y haciendo cada vez más el dolor profundo. De hecho, hay una historia vacilona y rápida. Cuando yo dejé los anillos en un lugar específico, los fui y los sepulté, los anillos, yo recibí muchos mensajes. Yo jamás podría hacer eso, me parece una falta de respeto y todo esto. Y yo nada más recuerdo que con mucho amor les dije, a mí me enseñó una persona que yo tenía que ser obediente a Dios. Y Dios dice, hasta que la muerte los separe. Y a mí me separó con la muerte. O sea, Él murió. Ya Dios dijo, hasta ahí. Entonces, yo lo que podría decirles de mensaje es que Dios tiene grandes, grandes, grandes cosas para nosotros, pero que no podemos recibir nada de lo que Él tiene si tenemos llenas las manos. Tenemos que liberar las manos y soltar para que Él nos pueda entregar. El proceso de soltar es un proceso de decisión muy personal y cada persona tiene su tiempo. Correcto. Entonces, yo lo que les decía a todas las que me escribían, toma tu tiempo. No tiene que ser ya o como Erika que lo hizo en meses. Cada persona toma un tiempo, pero déjate guiar por personas profesionales. Sé disciplinada, sé intencional, porque a mí me decían, ok, ahora escribo una carta para esto, ahora suelte esto, y yo iba y yo lo hacía, y de veras, funcionaba. Entonces sí funciona que te dejes ayudar y suelta para que puedas recibir las grandes bendiciones que Dios tiene para vos. Amén. Y definitivamente que Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia, lo que Él desea que nosotros podamos disfrutar. Y bueno, si hoy vos y yo estamos con vida a pesar de los diferentes procesos, es porque Dios sigue teniendo un plan para nosotros. Erika, muchas gracias por contar tu historia. Que Dios te siga bendiciendo. Amén. Muchas gracias. Bueno, en las redes sociales, ¿cómo te encuentra la gente también? Me encuentran en Instagram como EZ-Borboleta. Siempre les digo que siempre me preguntan, ¿por qué EZ-Borboleta? Porque la palabra borboleta es mariposa en portugués. Llamo las mariposas, entonces EZ-Borboleta. Y ahí me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como EZ by Erika Zúñiga. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias por estar acá. Y bueno, gracias a vos también por honrarnos con tu sintonía. Por favor, compartí este podcast para que alguien más sea bendecido a través de este mensaje. Un gran abrazo, bendiciones. Chao. Chao.